A ver, gente, ¿cómo transmitir esto? Como mierda hacerlo sin tomarlo como algo religioso, porque no es nada de eso, no es religión. Yo no practico ninguna religión, no soy fanático de ninguna religión, pero cada vez que estudio y profundizo en la sabiduría que lo tengo acá enfrente, dije, tengo que compartir esto porque hay gente que lee esto y piensa, o sea, es fanatismo, lee esto y es muy para lo espiritual, pero no está entendiendo bien el mensaje que te enseña a vivir acá. O sea, siempre, y voy a decirlo una y otra vez, que la Biblia no es un libro religioso, sino es un libro, el manual para aprender a vivir, para tener éxito, para ser exitoso en tu vida, ser un emprendedor exitoso, ser lo que sea que estés haciendo exitoso, ser una persona exitosa, que te vaya bien en todo. Familia, llevo ya 9 meses trabajando en ser mi mejor versión. Inicié justamente todo esto el 8 de noviembre del 2025 y, y con mucha paciencia y con algo particular que eso es lo que quiero decirles el día de hoy, compartirles acá, porque sin esto, no estaría donde estoy, no sería la versión de persona que soy al día de hoy, no me sentiría como me estoy sintiendo el día de hoy y no sería el mejor año de mi vida hasta el momento, ¿sí? O sea, nunca crecí tanto en mi vida como en estos últimos 9 meses. Nunca avancé tanto. Y todo fue a raíz de no solamente tomar la decisión de convertirme en esa mejor versión, no solamente fue la de hábitos, construir disciplina, empezar a entrenar. Es todo un proceso mucho más profundo y que lo vengo haciendo ya hace 9 meses. Pasó rápido el tiempo y al mismo tiempo no, porque si miro hacia atrás, o sea, como que siento que hubo mucho crecimiento en poco tiempo. Y hoy leía, porque después de estudiar el Eclesiastés, que vamos a volver en algún momento, que son los consejos del rey Salomón, ahora es aplicarlo o ver cómo aplicaba, mejor dicho, Jesús esa información, esa sabiduría en la práctica, porque la idea es eso, aprender a vivir constantemente. Y leía uno de los versículos de Mateo 5:3, que habla sobre ser bienaventurados los de pobre de espíritu, básicamente, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando leía esto, como muchos versículos, no entendía mucho, pero lo investigué, lo profundicé, lo reflexioné con mi vida y tiene todo el sentido del mundo y seguramente para vos también. Lo que quiero transmitir con este y con los videos que hago sobre este tema es que no es nada religioso, simplemente son principios de cómo vivir que también lo puedes aplicar en tu vida y eso hace, como me siento ahora, empezar a vivir una vida en donde no significa que no tengas que poner el trabajo, no significa que no va a haber sufrimiento, problemas, desafíos, sino que empiezas a transitar la vida de una manera mucho más fácil porque ahora el peso no cae todo sobre uno, sino que se lo cedes a él. Y eso, leyendo hoy, me hizo acordar clave el momento en donde me di cuenta de eso, que durante muchos años estuve accionando masivamente, trabajando duro por querer alcanzar nuevos resultados, una mejor calidad de vida, pero sentía que me aferraba completamente a eso, como que yo quería tener el control de todo. ¿Me explico? No sé si te ha pasado, pero quería tener el control de todo. Y cuando pasó lo que pasó a raíz de las situaciones que viví, en que pensé este proceso de crecimiento, bla, 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 fue que decidí soltar. Me acuerdo patente de que realmente decidí soltar todo. O sea, listo, ya está. Ya me cansé de arrastrar tantas cosas y solté todo. Pero no solamente solté, sino que cedí el control completamente al Barbas. Dije, te cedo el control, que se haga lo que tengas. En ese momento no dije que se haga tu voluntad, pero que sea lo que vos quieras. Yo estoy acá, rendido, a hacer lo que tengo que hacer. Punto. Y ahí fue cuando empecé el proceso, empecé a enfocarme en mí, en el crecimiento, pero me acuerdo patente, y ahí voy con el significado de esto, cuando me di cuenta del por qué antes vivía como vivía y no avanzaba como quería avanzar, y era porque
quería hacerlo todo yo solo. Nunca lo puse a él, básicamente. Y no sé qué creas, pero si llegaste a este canal, o sea, tenés que creer que hay algo más. Yo creo en Dios, Jesús y el Espíritu Santo que nos vino como guía. Y no es nada religioso, como te decía, pero fue cuando cedí el control de todo lo que no podía controlar a él. De las situaciones que me habían pasado, que dije, bueno, esto ya pasó, no es algo que pueda controlar, no está en mi poder, ya no puedo cambiarlo, pero sí que puedo hacer yo. Y fue ahí que empecé mi proceso diario de construirme. Empecé por mis hábitos, por mis decisiones y acciones, por mis pensamientos. Todo lo que yo sí podía controlar, lo hacía. Y el resto no me tocaba. Y cuando hice eso, cuando empecé a trabajar más en equipo con él, fue muy liberador. O sea, fue totalmente diferente y hoy me doy cuenta, porque vengo trabajando así de esa manera ya hace varios meses, y de no ser hipócritas, porque muchas veces solamente lo necesitamos a él cuando las cosas se ponen mal, cuando hay desafíos, ahí donde uno se acuerda. El que no cree empieza a creer. Y yo me acuerdo que encontré ese consuelo, encontré mucha sabiduría, encontré mucha paciencia, o sea, me ayudó a construir paciencia, encontré mucha gratitud y así fue como inició mi proceso. Y hoy todos los días, más en presencia, hoy todos los días trabajo más en equipo con él. O sea, imagínate tu vida, quiero que transmitirte un poco de cómo me siento, en donde prácticamente no exista el miedo, no exista el estrés, la ansiedad, no exista, sí, eso, o sea, todo eso que le detiene a la mayoría de las personas, que nos detiene porque están ahí, no es que desaparece, están ahí, pero como que de repente ya no te afectan. Lo escribía hoy, acá, la ansiedad, el miedo, la preocupación, ¿ok? Imagínate que, y cuando aparezca, simplemente recuerdo ese momento cuando me hice consciente de eso, de que lo tengo a él. Y confío. Es construir esa confianza, porque uno puede decir, sí, yo confío, pero es construir diariamente esa confianza y soltar. Esa es, creo yo, la verdadera fe, certeza. Y obviamente no es que suelto y no hago nada, sino que busco, investigo, aprendo, tomo acción conforme lo que pueda hacer, doy lo mejor de mí y si no trato de hacerlo. Y es como las cosas fluyen diferente. Como vuelvo a repetir, no es que vayan a dejar de haber problemas, desafíos. El otro día escuchaba un podcast que hablaba sobre eso. El trabajo no está en evitar los problemas, no está en evitar los fracasos, los desafíos. Está en hacerse cada vez mejor como persona para ir superando esos obstáculos. Hacerte cada vez más grande que esos problemas. Se trata de la construcción de uno mismo, pero que eso es parte de la vida, parte del proceso. La incertidumbre es parte de la vida, parte del proceso también. Pero que uno va construyéndose y va enfrentando cada situación. Eso, junto con el dominio propio, la disciplina, hace que puedas enfrentar cada situación de una manera muy diferente, respondiendo ante las circunstancias. Eso es algo que me quedó muy grabado. No sé si lo había leído acá, lo escuché, pero fue al principio de este proceso que entendí que hay solamente dos cosas que podemos controlar: cómo actuamos cada día, o sea, nuestro comportamiento, cómo pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, es lo que podemos controlar. Y también de cómo respondemos ante las circunstancias. Cuando respondemos cada vez de mejor manera ante las circunstancias, de una manera más efectiva, tenemos mejores resultados y así es como se va determinando la calidad de nuestras vidas. Eso es lo único. El resto no es algo que podemos controlar. No podemos controlar ni siquiera cuándo vamos a tener el resultado que queremos o la vida que queremos, cómo se van a dar las personas, las circunstancias, cada situación que surja, que son cosas, van a surgir cosas inevitables. Eso también lo leía en Eclesiastés, van a haber cosas inevitables y que hay que aceptar esas circunstancias como parte del crecimiento, que son los momentos donde uno crece y se forja su carácter. Pero van a pasar, son cosas inevitables. Lo que me pasó a mí, o sea, lo digo como que
a mí me afectó mucho y a raíz de eso inicié mi proceso, pero sé que existen situaciones incluso más difíciles de otras personas, eh, pero que le tocó ese proceso, ¿no? Pero esas situaciones difíciles donde uno llega al punto de inflexión, de típico de decir, ya no puedo ir más abajo y te toca subir, esos momentos de inflexión son los momentos de mayor crecimiento y mayor sabiduría si lo buscas y consuelo, y tenés que construirte, que reconstruirte, pero van a pasar. Entonces, sabiendo que van a pasar, es aceptarlo y seguir trabajando. Es aceptarlo y seguir sembrando, como lo decía Eclesiastés. Eh, Aceptar la incertidumbre de la vida, aceptar cada una de esas situaciones y saber que no estás solo. O sea, no me acuerdo en qué parte de la historia, creo que en Génesis habla un poco sobre eso, que Dios le dice a Moisés como que no se preocupe, que él es el yo soy. O sea, y listo, punto. No tenés que preocuparte porque él es el yo soy. Y te hace ver ahí que una vez que construís esa certeza, que no digo que listo, yo tengo la vida resuelta por decirlo así, que ya no, o sea, es algo que se construye diariamente, lo voy a seguir haciendo, me voy a seguir puliendo, voy a seguir aceptando las correcciones como tienen que venir, porque entiendo que cada vez que uno pide tener o aspira a tener mejor calidad de vida, van a venir correcciones, tenés que pulirte para hacer esa mejor versión. Pero hoy me ayuda mucho haber construido ese dominio que lo vengo haciendo diariamente, no fallar en mi palabra, cumplir conmigo mismo, mis hábitos, construirme, fortalecerme, tanto mentalmente como físicamente, como espiritualmente, lo que hace que pueda también ser fuerte emocionalmente. Todo es parte de esa construcción, de esa mejor versión. Todo eso y tenerlo al barbas ya es suficiente. Cada situación que llegue es parte y voy a estar preparado. Uno, porque lo estoy haciendo diariamente. Cada día me preparo, me pongo más incómodo, busco, crezco, me exijo. Estoy constantemente pensando, o mejor dicho, sí, pensando, pero también trabajando mis pensamientos. ¿Qué estoy pensando la mayor parte del tiempo? Va de la mano con piensa hacer rico. Son principios y esto es una acumulación de todo. Y hacerlo muy simple fue iniciar por mis hábitos, por construirme, por dejar de fallarme a mí mismo. Y ahí fue como todo esto se fue dando, se sigue dando. O sea, después esto me llevó a construir hábitos de pensamiento, a darme cuenta de cómo estaba pensando de manera incorrecta. Hoy lo sigo haciendo, nunca vamos a ser productos terminados. Después a meterme en la sabiduría de la Biblia. Siempre había leído la Biblia y la verdad es que no me interesaba. Las veces que le leía no entendía nada. Era como un libro de cuentos, pero con palabras muy difíciles, no lo entendí. Pero llegó el momento. Y cuando llegó el momento, empecé a calar más la información. Y me sigo metiendo. Y son factos, gente, son factos de cómo vivir realmente, de cómo ser una persona extraordinaria. Si a mí me hubiesen enseñado así, o le enseñaran así a las personas a estudiar el manual de cómo vivir, uf, las cosas serían muy diferentes. Pero hay tanto fanatismo también. No estoy en contra con ninguna religión, obviamente, pero hay mucha gente que malinterpreta muchísimo esta información. Y por sobre todo es que, primero que nada, que además de malinterpretarla, solamente la lee y no lo practica. Y si lo practica mal. O sea, yo no me considero el mejor en esto, pero a mí me está ayudando a vivir y a ser cada día mejor persona, mejorando mis finanzas, mis relaciones, mi entorno, viviendo mucho más en paz, convirtiéndome en alguien intachable. Va muy relacionado con, bueno, en la Biblia te habla mucho de disciplina, con mentalidad, con mindset, mentalidad, con esta parte espiritual, entender de que somos seres espirituales en un cuerpo físico. O sea que ambas cosas son importantes. Y construirse diariamente en esto, o sea, aprender a obrar de manera correcta, justa y digna, te hace vivir muy diferente. Por lo menos
vivo muy diferente a como vivía antes. Hoy no se trata de lo externo, se trata de lo interno. Y lo interno empieza a mejorar y lo externo empieza a mejorar también. Que hay un proceso ahí, no es rápido, no es de la noche a la mañana, pero es un proceso de dejar de vivir en miedo y empezar a vivir en fe absoluta. Y por sobre todo hacerte consciente de que en esos momentos difíciles, porque puedes estar en fe cuando las cosas van bien, pero en los momentos difíciles te perdes otra vez. Bueno, en esos momentos donde hay que volver, o sea, mantenerse más fuerte y poner en práctica todo esto. Poner en práctica el desarrollo personal, lo que venís construyendo. Familia, quería compartirles eso. La verdad es que es brutal. Ayer no hice video porque, bueno, no sabía mucho de qué compartirles ayer. Fue un día también full en el lavadero. Pero hoy sí sentía esto, o sea, sentía que tenía que compartirlo esto porque básicamente, para resumirlo todo, reconocer que no tienes que hacerlo todo solo. Obviamente tienes que poner el trabajo, hacer tu parte, pero el resto no te toca. Y es más reconocerlo a él en tu vida. Yo hablo todo el tiempo hoy en día con él y hacerlo parte básicamente. O sea, tenerlo como tu copiloto, tenerlo como tu equipo, y las cosas empiezan a fluir diferente. O sea, es loco, pero por así es como me funciona a mí y le funciona a mucha gente también. La mayoría de la gente exitosa lo tiene primero a él, 100%. Y, y no es solamente porque otros lo tienen, lo tenés que tener vos también, sino que tenés que sentirlo, tenés que reconocerlo, aceptarlo, y a mí me llegó. Siempre lo tuve quizás presente un poco, pero en los momentos difíciles, que fue hace ya 9 meses atrás, fue cuando 100% me comprometí, reconocí y decidí nunca más abandonarlo o sacarlo de mi vida. Y desde ahí empezó a fortalecerse esa relación, y cada vez más, cada vez más. Y cada vez me voy metiendo más en esto y cada vez vivo más en presencia. Así que, familia, vamos a darle con todo, a seguir estudiando, a seguir mejorando, a seguir siendo esa mejor versión. Tu entorno depende de que seas tu mejor versión. Es nuestra obligación ser más, querer más, tener más, como reflexionaba el otro día, pero al mismo tiempo no necesitarlo. Llegar al punto de querer más, tener más y poder más, pero al mismo tiempo no necesitarlo. Y ahí es cuando estás viviendo en paz. Ahí es cuando estás viviendo ya no en escasez, no es en miedo. Estás entendiendo de que se trata de uno, desde adentro hacia afuera, desde las raíces hacia los frutos, desde el ser para ser y tener. Nos vemos, gente. Por cierto, dejo mi Instagram acá abajo, dejo la comunidad de WhatsApp también para que te unas. Info completamente gratis que comparto ahí. Y nos vemos en el siguiente video.